Hoy es bastante temprano para salir del albergue, pero como estábamos 5 peregrinos, ya me desperté con los otros. Uno tiene que tomar un autobús ahora porque va a ser su última etapa y bueno, aquí estoy ya. En el albergue de Sangüesa han pernoctado un peregrino de Zaragoza, un belga, 2 vascos y yo. El belga quiere tomar el autobús en Monreal para volver a casa ya. Los otros solo quieren hacer las 2 etapas restantes del camino aragonés hasta Puente la Reina. Todos ya han hecho el camino francés. Yo tengo el deseo de repetirlo después de solo un año porque esta última experiencia fue tan rara. No quiero que se quede este sentimiento de confusión. Quiero saber si es posible hacer el francés de una manera distinta. De repente me adelantan los vascos. Que se vayan. Ya no es el camino de antes. Supongo que a partir de ahora ya no tendré la calma de pararme y grabar las vistas que me encantan como lo hice durante los últimos 16 días. Por primera vez utilizo una de las guías alemanas de color rojo. En la guía amarilla, normalmente bien actualizada, ya no sale el camino aragonés. De hecho, no es una gran sorpresa que hay tan pocos peregrinos en este camino. La tienda ambulante. Aquí los peregrinos pueden jugar a la pelota.
arte medieval y como siempre es un pequeño desvío, pero claro, me gusta caminar como los peregrinos lo hacían hace séculos ya. Bastante tarde llegan Marco y Vincent. Por el perro no pueden dormir en el albergue, sino detrás del edificio, pero la hospitalera les permite usar los baños. También ha llegado un peregrino danés, Uwe. Hay wifi. Desde ayer no me ha contestado Ana. Le mando otro mensaje. Al final llega una respuesta suya muy corta. Debido a un cambio en su trabajo ya no tiene tiempo para escribir. Qué pena. Pero a veces hay que aceptar las cosas como son. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esta mañana estoy en compañía de Uwe, el peregrino danés con el nombre alemán, o mejor dicho frisio, y que vive en Italia. No es la primera vez que hace el camino. Tiene el billete para su vuelo de vuelta hacia Italia desde Santiago tan temprano que me parece imposible llegar, apenas 3 semanas. Ha hecho unas etapas larguísimas y tiene un paso rápido, pero por el momento me conviene mucho caminar con él después de tanta soledad. En la ermita de Santa María de Eunate nos espera una sorpresa. Estoy llegando a Eunate y ¿qué pasa? Que está cerrado. What a pity. There's an albergue there. Yeah. There used to be. La cosa más inesperada y más decepcionante en este camino. Santa María de Eunate está cerrada. La iglesia está cerrada, todas las puertas. Qué desilusión. Delante del albergue de Puente la Reina vuelvo a ver a Marco y Vincent. Por el perro no los dejan entrar. Marco no se ha imaginado un camino tan turístico y reglamentado y está bastante enfadado. Además se cayó y tiene el tobillo herido. Voy a cenar al centro con Uwe. Pero como no pude entrar en la ermita de Santa María de Eunate, tengo que ver al menos 2 iglesias muy importantes aquí en Gares. La iglesia del crucifijo que perteneció a los templarios hace un montón de tiempo y cuyo crucifijo en forma de una Y trajo un peregrino germánico de la región del Rin a este lugar en su peregrinación. Y por supuesto visito la iglesia de Santiago también.
Buen camino. A Estella, o Lizarra en vasco, son solamente 24 kilómetros. Para V es una etapa muy corta, pero hace 20 y también hace 13 años me quedé en Puente la Reina y en Estella, así que tengo que quedarme en Estella también, en el albergue municipal. Para mí es algo como una etapa obligatoria, llena de recuerdos. Este camino que pasa por estos pequeños pueblos navarros como Tirauqui tiene algo prototípico. Tal vez también sea esta la etapa que causa mi deseo de volver al camino una y otra vez. Mandé un mensaje a José Mari diciendo que estaba en Puente la Reina. Hoy por la mañana, desayunando en el albergue, he recibido su respuesta. Está en Burgos ya. Me lleva 7 etapas, 7 días. Es imposible alcanzarlo. Me ha escrito que hay muy pocos peregrinos. Pues aquí no es así. Evidentemente empezó a caminar un montón de peregrinos una semana después de él. Ya estamos en plena temporada de peregrinación. You're on the French way, what do you expect? Not that many people. Not that many people. This morning was like a normal day in summer, more or less. In a flash, in an instant, he went away. Al fin, V también se ha quedado en Estella. Por primera vez tengo tiempo para visitar el centro de Estella, que es bastante grande. Para mi gran alegría está abierta la iglesia San Pedro de la Rúa. Entré en ella hace 20 años con mi gran amigo y mentor Fran en mi camino de iniciación, pero en el año 2004 la encontré cerrada. Incluso puedo ver su claustro del siglo XII. No nos paramos en el monasterio de Irache con su fuente de vino.
Aún recuerdo como quedé borracho la última vez por el sol y el calor, y el vino, por supuesto. Hace 7 años, en su primer camino, Uwe conoció a una peregrina italiana, a su gran amor, por ella mudó a Italia. Es un romántico. Pues yo también conocí a una mujer muy interesante en Montserrat, pero ni siquiera era peregrino. Es Domingo de Ramos y delante de la iglesia de Santa María en Los Arcos hay una pequeña procesión. Filming the curtain. Al principio, Uwe y yo queremos quedarnos en el albergue de San Sol, pero justamente hoy está cerrado por un problema con las duchas. No hay agua, así que seguimos un poco más hasta Torres del Río, otra antigua encomienda templaria. Por la tarde volvemos a San Sol con una pareja canadiense por una cena marroquí que es excelente. El peregrino canadiense en la litera debajo de la mía se ha levantado muy temprano. Como ya no puedo dormir más, me levanto también, y aunque siempre necesito mucho tiempo por la mañana, salgo del albergue antes de Uwe. Seguro que me va a alcanzar enseguida. Por fin tengo tiempo para grabar unas vistas del camino mientras que no esté Uwe y no continuemos nuestra conversación que tiene el efecto de que las horas de caminar pasan volando. En Viana todavía no me ha alcanzado Uwe, pero vuelvo a ver a Vincent. Dice que fue demasiado complicado entrar en los albergues con Marco y su perro, así que los dejó. Pero lo ha sustituido por un viejo polaco con perro y una botella de vodka en la mano. Además parece que están haciendo el camino de vuelta ahora. ¡Qué chico más raro! Pues yo no he estado aquí en el 2012.
Poco antes de llegar a Logroño alcanzo al peregrino canadiense de la litera de abajo. Quiere quedarse ahí. Además nos alcanzan Uwe y Adita. Uwe está entusiasmadísimo por ella. Me cuenta que ella ha hecho etapas de 60 kilómetros. De noche está de fiesta y de día hace etapas larguísimas. Desafortunadamente ya tiene que regresar a Nueva York, me dice. It's too freaking hot. 60 kilómetros, repite con ojos ardientes. A veces me parece que mi amigo danés está huyendo de algo. Claro que los 20 kilómetros a Logroño nos parecen muy pocos y seguimos a Navarrete. Pero Uwe no está muy satisfecho. A partir de ahora quiere hacer al menos 40 kilómetros por día. Because it's longer there. It will come Nuestras charlas son siempre muy interesantes. Es curioso ver que los dos somos cineastas apasionados y que ya estábamos de proyeccionistas. Él conoce películas que apenas alguien recuerda hoy en día. Pero quiere dormir en el albergue de Grañón. Allí conoció a su mujer. Sería una etapa de 42 kilómetros. Me basta llegar a Santo Domingo de la Calzada. También para ver si puedo evitar los errores que cometí hace un año. North Face. American shit. What can you say? Poor American girl. I just give up. Uwe ya ha dicho varias veces que su último camino era para su mujer y que este es para él mismo. Y por fin me cuenta toda la historia de su gran amor y del camino que ha cambiado el rumbo de su vida para siempre. Una historia muy triste y no me falta mucho para estallar en llanto. En Cirueña casi nos perdimos, pero la gran ventaja de las guías rojas es que tienen mapas exactos. Es casi imposible perderse. Yeah, I'm tired. El albergue de Santo Domingo sigue siendo muy grande y algo anónimo. No conozco a nadie y tampoco hay ningún Miguel en la litera de abajo. Un albergue como el parroquial de Grañón habría sido mejor para conocer a otros peregrinos.